En la noche de la reapertura, cuando el tren fantasma emergió de las profundidades cargando sus sombras en busca de redención, Rafael sintió el símbolo grabado en el casco del caballo brillar bajo la luna de hierro, revelando finalmente el vínculo que trascendía la muerte y el olvido, y fue en ese momento que comprendió que su viaje de indigente se había transformado en la misión más importante de su vida. Pero para entender cómo llegamos a esta noche extraordinaria, hay que retroceder en el tiempo hasta aquella madrugada fría de 3 meses antes, cuando Rafael despertó en el banco de piedra helada de la orilla del río contaminado, oyendo por primera vez el relincho ronco que resonaba en la niebla. En ese momento, él era solo uno más entre los invisibles de la ciudad. Un hombre de 40 y tantos años cuyos ojos aún guardaban vestigios de una bondad que la vida en la calle no había logrado apagar completamente. El sonido del animal herido cortó el silencio de la madrugada como un lamento ancestral. Rafael se levantó despacio, acomodándose el abrigo raído que apenas lo protegía del frío húmedo, y siguió la dirección del relincho. Sus pies descalzos conocían cada piedra de esas orillas, cada agujero en la acera, cada rincón donde el viento soplaba con menos fuerza. Había aprendido a leer la ciudad como un mapa de supervivencia, pero aquel sonido era diferente a todo lo que había oído antes. Llevaba un dolor que él reconocía íntimamente. Encontró al caballo unos metros más adelante, cerca de los restos de un viejo puente ferroviario. El animal era un espectáculo de abandono, pelaje quemado por el sol y la lluvia, costillas sobresalientes marcando el tiempo sin alimento adecuado, herraduras tan gastadas que apenas protegían los cascos heridos. Pero fueron los ojos del caballo los que conmovieron a Rafael más profundamente. Vacíos de esperanza, pero no de vida. Eran ojos que conocían la soledad, que habían aprendido a no esperar nada de nadie. «Tranquilo, chico», murmuró Rafael, acercándose lentamente. Su voz ronca por la madrugada llevaba una suavidad que los años en la calle no habían logrado endurecer. «Sé lo que es estar perdido por ahí». El caballo no retrocedió. Tal vez estaba demasiado débil para huir, o tal vez reconoció en Rafael un espíritu similar, alguien que comprendía el peso del rechazo, el dolor de ser tratado como si no existiese. Rafael sacó la manta remendada que llevaba en su mochila de lona y la extendió sobre el lomo tembloroso del animal. No era mucho, pero era todo lo que tenía para ofrecer. Fue entonces cuando notó el símbolo grabado en el casco delantero izquierdo del caballo. Al principio, pareció solo una cicatriz al azar, una marca dejada por algún accidente. Pero cuando Rafael tomó una linterna rota que había encontrado en la basura y la dirigió hacia el símbolo, vio que se trataba de algo deliberado, un círculo partido por una línea sinuosa, como una moneda cortada por la mitad por un río. El metal frío del símbolo provocó un extraño hormigueo cuando Rafael lo tocó. No era solo hierro, había allí una historia, un recuerdo grabado en carne y metal. El caballo pareció sentir el toque y relinchó suavemente, un sonido que esta vez no hablaba de dolor, sino de reconocimiento. Esa primera noche, Rafael compartió con el caballo los pocos panes duros que había conseguido pedir en la panadería del señor Miguel, el único comerciante que aún lo trataba con cierta dignidad. Mojó los panes en el agua del río, no era limpia, pero era lo que tenían, y ofreció pequeños trozos al animal, que comió con la cautela de quien había aprendido a desconfiar de la bondad. «¿Cómo llegaste hasta aquí?», preguntó Rafael, sabiendo que no habría respuesta con palabras, pero sintiendo que el caballo lo entendía de alguna manera. «Yo me llamo Rafael, no tengo mucho que ofrecer, pero podemos estar juntos un tiempo, si quieres». El caballo descansó cerca de Rafael esa noche, y por primera vez en meses, el indigente no sintió el frío cortante de la soledad. Había algo reconfortante en la respiración pesada del animal, en el calor que emanaba de su cuerpo cansado. Era como si dos náufragos hubieran encontrado la misma tabla de salvación. Cuando amaneció, Rafael esperaba que el caballo se hubiera ido. Así era como funcionaba en su experiencia. Las conexiones eran siempre temporales, rotas por la necesidad o el miedo. Pero el animal aún estaba allí,
observando el horizonte con una intensidad que sugería un propósito. Cuando Rafael se levantó, el caballo comenzó a caminar, mirando hacia atrás como si esperase que el hombre lo siguiera. ¿Quieres mostrarme algo?, preguntó Rafael, y el caballo relinchó una vez, como si confirmase. Así comenzó un viaje que Rafael no podía haber imaginado. El caballo lo guió por callejones que él no conocía, senderos abandonados que cortaban la periferia de la ciudad como cicatrices olvidadas. Caminaron durante horas, el animal cojeando pero decidido, Rafael siguiéndolo con la curiosidad de quien ya no tenía nada que perder. El sendero los llevó a una posada abandonada, un edificio de ladrillos rojos consumidos por el tiempo y la humedad. Las ventanas estaban tapiadas con tablas podridas, y el techo tenía grandes agujeros por donde la lluvia entraba libremente. Pero lo que llamó la atención de Rafael fueron las vías del tren que corrían detrás del edificio, vías oxidadas que se perdían en la vegetación, como si hubieran sido tragadas por la propia tierra. El caballo se detuvo cerca de las vías, y comenzó a rascarse el casco izquierdo repetidamente contra una piedra. Rafael se arrodilló para examinar mejor el símbolo, y sintió que el corazón se le aceleraba al comprender lo que estaba viendo. Esa marca no era aleatoria, era un emblema, cuidadosamente grabado en el metal del casco. Al explorar la posada abandonada, Rafael encontró letreros descoloridos, fragmentos de papel que el viento había conservado por casualidad. En uno de ellos, logró leer: Compañía Ferroviaria Naufragios, Transportes y Cargas Especiales. La tinta estaba casi borrada, pero las palabras aún eran legibles. Y en la esquina inferior del letrero, el mismo símbolo grabado en el casco del caballo. Esa noche, mientras improvisaba un refugio en la posada abandonada, Mateo encontró una caja de metal enterrada bajo años de hojas y escombros. Dentro, documentos protegidos por plástico contaban una historia que jamás hubiera imaginado. La compañía ferroviaria Naufragios había operado en la región 50 años antes, transportando no solo mercancías, sino personas, trabajadores, familias enteras buscando una vida mejor. Los documentos hablaban de un derrumbe trágico que había sellado el túnel principal de la vía férrea. Un tren entero había quedado atrapado allí dentro, con todas las personas y animales que transportaba. El accidente nunca se esclareció completamente, y la compañía cerró abruptamente. Pero lo que más impresionó a Mateo fueron las listas de nombres, no solo de pasajeros, sino de los caballos que ayudaban en el transporte de cargas pesadas. Cada animal tenía un número de identificación, grabado en la herradura para control de la empresa. Aquí es donde nuestra historia gana una dimensión aún más profunda, y si has estado siguiendo estos relatos sobre conexiones inesperadas entre personas y animales, vale la pena suscribirse al canal para no perderte las próximas historias que conmueven el corazón y transforman nuestra comprensión sobre la empatía y la compasión. El caballo que Mateo había encontrado llevaba el número 247, Metí, según los registros. Pero al leer con más atención, descubrió algo extraordinario. El animal número 247 había desaparecido exactamente 50 años antes, el día del derrumbe. No estaba en la lista de muertos ni de heridos, simplemente desapareció, como si se hubiera disuelto en el humo del accidente. ¿Cómo es posible?, Mateo murmuró para sí mismo, mirando al caballo que descansaba cerca de una fogata improvisada. El animal lo observaba con esos ojos profundos, como si guardara secretos que ninguna palabra pudiera expresar. A la mañana siguiente, Mateo decidió buscar a alguien que pudiera darle más información sobre el ferrocarril. Se dirigió al centro de la ciudad, dejando al caballo en la posada. No quería exponer al animal a las miradas curiosas y potencialmente hostiles de los transeúntes. Su apariencia de indigente ya atraía suficiente desconfianza. En la biblioteca municipal, la bibliotecaria, doña Carmen, inicialmente se mostró reacia a ayudarlo. Mateo estaba acostumbrado a esa reacción, su ropa desgarrada, el olor a quien duerme a la intemperie,
la barba sin afeitar, creaban una barrera invisible entre él y el resto de la sociedad. Pero cuando explicó que estaba investigando sobre el antiguo ferrocarril, algo en el interés genuino de su voz convenció a la mujer a ayudarlo. La compañía ferroviaria Naufragios, doña Carmen repitió, ajustándose las gafas. Hace tiempo que nadie pregunta sobre eso. Fue una tragedia terrible, sabe, muchas familias lo perdieron todo. Ella lo llevó a una sección polvorienta de la biblioteca, donde archivos antiguos guardaban la memoria de la ciudad. Mateo pasó horas leyendo periódicos amarillentos, viendo fotografías de trabajadores sonrientes, familias posando junto a los trenes que los llevarían a una nueva vida, y en muchas de las fotos, caballos como el que había encontrado, animales fuertes, dignos, con ese mismo símbolo grabado en las herraduras. Fue en un periódico de 1974 que Mateo encontró la noticia que lo cambiaría todo. El titular decía, Misterio en el ferrocarril, animales desaparecen tras accidente. La nota relataba que varios caballos de la compañía habían sido vistos vagando por la región después del derrumbe, pero siempre lograban escapar antes de que alguien pudiera capturarlos. Con el tiempo, los avistamientos se volvieron más raros, hasta cesar completamente. Era como si estuvieran buscando algo, decía el testimonio de un antiguo trabajador del ferrocarril, oeste a alguien. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Comenzaba a comprender que su conexión con el caballo era más profunda de lo que había imaginado. No se trataba solo de dos seres abandonados que se habían encontrado por casualidad. Había un propósito, una misión que trascendía el entendimiento racional. Volvió a la posada al final de la tarde, cargando copias de los documentos que había conseguido obtener. El caballo lo esperaba en el mismo lugar donde lo había dejado, pero había algo diferente en su comportamiento. El animal parecía inquieto, moviéndose en círculos pequeños, relinchando bajito como si intentara comunicar algo urgente. ¿Qué pasa, chico?, Mateo preguntó, acercándose lentamente. ¿Sientes algo? Fue entonces que escuchó un sonido casi imperceptible, como un silbido distante llevado por el viento. El caballo dejó inmediatamente de moverse y dirigió las orejas hacia la fuente del sonido. Mateo siguió la mirada del animal y vio por primera vez la entrada del túnel. Estaba parcialmente escondida por la vegetación que había crecido a lo largo de 5 décadas, pero aún era posible distinguir la abertura oscura en la ladera rocosa. El sonido parecía venir de allí, no un silbido de tren real, sino algo más sutil, como el eco de una memoria grabada en la propia piedra. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Deambulaba por la posada abandonada, examinando los documentos a la luz de una vela que había conseguido encender, intentando armar el rompecabezas de la historia. El caballo lo acompañaba, siempre cerca, como si fuera su guardián personal. Fue cerca de la medianoche que escuchó voces. No eran voces reales. Mateo ya había aprendido a distinguir entre los sonidos de la realidad y los ecos del pasado que a veces acechaban lugares cargados de historia. Eran susurros, fragmentos de conversaciones que parecían flotar en el aire como niebla. No podemos dejarlos allí dentro. Los caballos saben el camino. Si no hacemos algo, quedarán atrapados para siempre. El caballo relinchó suavemente, como si también escuchara las voces. Mateo extendió la mano y tocó el cuello del animal, sintiendo el temblor que recorría su cuerpo. No era miedo, era reconocimiento. Los oyes también, ¿verdad? Mateo murmuró. ¿Sabes quiénes son? A la mañana siguiente, Mateo tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llenó una mochila con agua, algunas velas, la linterna rota que aún funcionaba precariamente, y los documentos del ferrocarril. Miró al caballo y dijo, vamos a entrar al túnel. Sé que es peligroso, sé que puede que no funcione, pero creo que eso es lo que has estado intentando mostrarme desde el principio. El caballo se acercó y rozó su hocico contra el hombro de Mateo, un gesto de confianza que conmovió profundamente el corazón del hombre. Juntos, caminaron hacia la entrada del túnel,
dos seres que habían encontrado un propósito mayor que sus propias necesidades de supervivencia. La entrada del túnel estaba parcialmente bloqueada por piedras y escombros acumulados a lo largo de los años. Mateo trabajó durante horas para abrir un paso suficiente para que él y el caballo pudieran entrar. El animal lo ayudaba, removiendo piedras más pequeñas con sus cascos, como si comprendiera perfectamente lo que estaban intentando hacer. Cuando finalmente lograron abrir un camino, Mateo encendió la linterna y entraron en la oscuridad. El aire dentro del túnel era húmedo y pesado, cargado de una atmósfera que parecía vibrar con recuerdos antiguos. El sonido de los cascos del caballo resonaba en las paredes de piedra, creando un ritmo hipnótico que guiaba sus pasos. Caminaron cientos de metros, la tenue luz de la linterna revelando rieles retorcidos, vigas de madera podrida, fragmentos de metal que alguna vez formaron parte de vagones. Y entonces, en el corazón del túnel, encontraron lo que buscaban. El tren estaba allí, preservado por la oscuridad y la humedad como una cápsula del tiempo. Los vagones estaban aplastados pero aún reconocibles, cubiertos por una fina capa de sedimento que los protegía de la completa descomposición. No había cuerpos. Mateo se dio cuenta de inmediato, sintiendo un alivio que no sabía que necesitaba sentir. La gente había logrado escapar, de alguna manera, pero había otras cosas. Maletas abiertas revelaban ropas, fotografías, cartas de amor que nunca llegaron a su destino, juguetes de niños, herramientas de trabajo, todos los pequeños tesoros que componen una vida humana. Y en el último vagón, Mateo encontró algo que le heló la sangre. Era un compartimento especial, con cadenas oxidadas que alguna vez lo mantuvieron cerrado. Dentro, los restos de arneses, sillas de montar y otros equipos para caballos. Pero lo que más impresionó a Mateo fue la placa de metal fijada en la pared: transporte de animales de trabajo, compañía ferroviaria naufragios, autorizado solo para caballos registrados. El caballo que lo acompañaba avanzó hasta el compartimento y se detuvo, temblando. Mateo iluminó las paredes y vio algo extraordinario: grabados hechos a mano por trabajadores del ferrocarril, mostrando caballos con números en sus cascos, cada uno acompañado de un nombre. Y allí, claramente visible, estaba el dibujo de un caballo con el número 247 y el nombre Esperanza. Esperanza, susurró Mateo, y el caballo giró la cabeza para mirarlo directamente a los ojos. Por primera vez, Mateo vio algo más que resignación en esa mirada, vio reconocimiento, propósito, y algo que solo podía describirse como gratitud. Fue entonces cuando comprendió la verdad. El caballo no era descendiente del animal desaparecido 50 años antes. Él era la propia esperanza, preservada por algún misterio que Mateo no necesitaba comprender completamente para aceptar. El animal había pasado 5 décadas buscando a alguien que pudiera ayudarlo a cumplir una misión inconclusa. Continuando la exploración del vagón, Mateo encontró un diario envuelto en plástico, escrito con la letra temblorosa de alguien que sabía que estaba viviendo sus últimos momentos de libertad. Las páginas contaban la historia de una familia que había perdido todo en su ciudad natal y apostado sus últimas economías en la promesa de una nueva vida en tierras lejanas. Nuestro caballo Esperanza carga más que nuestro equipaje, decía una de las entradas. Él carga nuestras esperanzas, nuestros sueños de un nuevo comienzo. Si algo nos sucede, espero que alguien cuide de él, que alguien entienda que él representa todo lo que fuimos y todo lo que queríamos ser. Las últimas páginas del diario revelaban lo que había ocurrido la noche del derrumbe. La gente había logrado evacuar el tren antes de que los vagones fueran completamente sepultados, pero en la confusión, muchos caballos se habían perdido. Esperanza fue uno de ellos. Había huido durante el caos, llevando en sus cascos no solo el símbolo de la compañía, sino la responsabilidad de preservar la memoria de todos aquellos sueños interrumpidos. Mateo cerró el diario y miró al caballo, que lo observaba pacientemente. Comprendió entonces cuál era su misión. No se trataba solo de ayudar a un animal perdido, se trataba de honrar la memoria de decenas de familias
que habían visto sus sueños derrumbarse junto con el túnel, de dar dignidad a los que fueron olvidados por la historia oficial. «Vamos a hacerlo bien, Esperanza», dijo Mateo, su voz resonando en las paredes del túnel. «Vamos a contar su historia. Vamos a hacer que sean recordados». El trabajo que siguió fue arduo pero gratificante. Mateo pasó semanas catalogando todo lo que encontró en el túnel: fotografías, documentos, objetos personales. Creó una lista con todos los nombres que logró identificar y comenzó a buscar descendientes y familiares en la ciudad. No fue fácil. Muchas personas inicialmente dudaron de la palabra de un mendigo, por más que presentara pruebas concretas. Pero la persistencia de Mateo, combinada con la imponente presencia de Esperanza, gradualmente ganó la confianza de quienes lo escuchaban. La primera persona en creerle fue doña Isabel, una señora de 80 años cuyos abuelos habían desaparecido en la época del accidente. Cuando Mateo le mostró una fotografía que había encontrado en el túnel, una pareja joven sonriendo junto a una maleta de cuero, la mujer se desplomó en lágrimas. «Son ellos», susurró, tocando la fotografía con dedos temblorosos. «Mis abuelos, nunca supimos qué había pasado con ellos». A partir de doña Isabel, la historia se propagó. Otras familias se acercaron, algunas escépticas, otras emocionadas, todas cargando fragmentos de recuerdos transmitidos por generaciones. Mateo se convirtió en una especie de detective de la historia, conectando objetos encontrados en el túnel con las personas correctas, devolviendo pedazos del pasado a quienes nunca pensaron que los recuperarían. Esperanza y Mateo, el memorial del ferrocarril Esperanza, participaba de cada encuentro, y Mateo notó cómo el caballo reaccionaba diferente a cada persona. Con algunas permanecía calmo y distante, con otras se acercaba, tocando suavemente con el hocico, como si reconociera algo familiar. Era como si el animal guardara en la memoria no solo su propia historia, sino la de todos los que habían viajado en aquel tren fatídico. El proyecto de Mateo creció más allá de sus expectativas iniciales. Con la ayuda de doña Carmen, la bibliotecaria, organizó una exposición en la biblioteca municipal con todos los objetos y documentos recuperados. El ayuntamiento, inicialmente reticente, terminó apoyando la iniciativa cuando percibió el interés que despertaba en la comunidad. Pero Mateo sabía que aún faltaba algo. La exposición era importante, pero no completa. Esperanza seguía mostrando señales de inquietud, como si supiera que la misión no estaba terminada. Fue doña Isabel quien sugirió la solución. «El túnel necesita ser reabierto», dijo durante una de las visitas a la exposición. «No para trenes, sino para personas, un memorial, un lugar donde podamos honrar a quienes se fueron y encontrar paz». La idea era demasiado ambiciosa para alguien como Mateo, para realizarla solo, pero ya no estaba solo. Las familias que habían reencontrado su pasado se unieron, formando un grupo de trabajo dedicado a transformar el túnel en un memorial digno. Ingenieros voluntarios evaluaron la estructura, artistas locales ofrecieron sus servicios para crear instalaciones, y la propia comunidad se movilizó para recaudar fondos. El trabajo de restauración llevó meses. Mateo y Esperanza acompañaron cada etapa, el hombre coordinando los esfuerzos mientras el caballo parecía supervisar todo con la seriedad de un guardián. Lentamente, el túnel fue transformándose, las áreas peligrosas fueron estabilizadas, un camino seguro fue creado para los visitantes, y puntos de iluminación fueron instalados para revelar la belleza sombría del espacio. El tren fue preservado donde estaba, pero ahora rodeado por placas explicativas que contaban la historia de cada vagón, de cada familia que había viajado en él. Los objetos personales fueron organizados en vitrinas, cada uno acompañado de la historia de su dueño original, y en el centro del memorial, una gran placa de bronce listaba todos los nombres que Mateo había logrado identificar, coronada por una representación del símbolo que Esperanza llevaba en su casco. La noche anterior a la inauguración oficial del memorial,
Mateo no pudo dormir. Salió de la pequeña casa que la comunidad había conseguido para él, su primera vivienda fija en años, y caminó hasta el túnel. Esperanza lo siguió, como siempre hacía. Dentro del memorial, iluminado por luces suaves que creaban sombras danzantes en las paredes, Mateo sintió una presencia que no podía explicar. No eran voces esta vez, sino algo más sutil, una sensación de completitud, de círculo que se cierra, de historia que finalmente encuentra su final adecuado. Lo conseguimos, chico, dijo, acariciando el cuello de Esperanza. No serán olvidados. El caballo relinchó suavemente, un sonido que esta vez no hablaba de dolor o soledad, sino de satisfacción. Por primera vez desde que se conocieron, Mateo vio paz genuina en los ojos del animal. La inauguración del memorial del ferrocarril Naufragios fue un evento que marcó a la ciudad. Cientos de personas asistieron, muchas de ellas descendientes de familias que habían perdido parientes en el accidente, otras simplemente conmovidas por la historia de un mendigo y un caballo que se negaron a dejar que el pasado muriera en el olvido. El alcalde hizo un discurso, doña Carmen habló sobre la importancia de preservar la memoria, y varias familias compartieron sus propias historias. Pero fue cuando Mateo subió al pequeño estrado improvisado que el silencio se hizo completo. No soy bueno con las palabras bonitas, comenzó, su voz aún ronca pero ahora cargada de una autoridad que venía de la experiencia vivida. Pero aprendí algo importante en estos últimos meses. Uno piensa que es invisible cuando la vida nos golpea, que nuestra historia no importa, que nadie se acordará de nosotros cuando nos vayamos. Hizo una pausa, mirando a Esperanza, que estaba cerca del estrado, observando a la multitud con dignidad. Pero la verdad es que toda vida deja una huella. Toda historia merece ser contada, y a veces, cuando menos lo esperamos, alguien aparece para recordarle al mundo que existimos, que nuestros sueños valieron la pena, incluso cuando parecen haber muerto en la oscuridad. Las palabras de Mateo resonaron en el silencio atento de la multitud. Muchas personas lloraban abiertamente, conmovidas no solo por la historia que él había contado, sino por la transformación que habían presenciado. Un hombre que la sociedad había descartado convirtiéndose en el guardián de la memoria colectiva. Un animal perdido encontrando propósito en la preservación del pasado. Cuando la ceremonia terminó y la gente comenzó a dispersarse, Mateo permaneció en el memorial con Esperanza. Caminaron lentamente por los vagones restaurados, observando cómo la luz de las instalaciones artísticas creaba un ambiente que era al mismo tiempo melancólico y esperanzador. Fue entonces que sucedió lo que Mateo más tarde describiría como el momento más importante de su vida. Esperanza se detuvo cerca de la placa central del memorial y bajó la cabeza, tocando el hocico en el bronce pulido donde estaban grabados todos los nombres. El símbolo en su casco pareció brillar por un instante, quizás era solo un reflejo de la luz, pero Mateo sintió que era algo más. En aquel momento, comprendió que su jornada con Esperanza había llegado a su fin, no porque el caballo fuera a partir, sino porque ambos habían encontrado lo que buscaban. El animal había cumplido su misión de 50 años, garantizando que los que fueron olvidados fueran recordados, y Mateo había descubierto que su propia vida tenía valor, que incluso alguien descartado por la sociedad podía hacer la diferencia. En los meses que siguieron, Mateo se convirtió en el curador oficial del memorial del ferrocarril Naufragios. El ayuntamiento creó un pequeño salario para el puesto, permitiéndole mantener una vida simple pero digna. Esperanza permaneció con él, ahora reconocido oficialmente como mascota del memorial, recibiendo cuidados veterinarios regulares y un establo adecuado. Juntos, recibían visitantes a diario. Mateo contaba la historia del memorial, guiaba recorridos por el túnel restaurado y ayudaba a la gente a conectar con el pasado. Esperanza participaba en silencio, dejando que los niños lo acariciaran, posando para fotos con familias emocionadas, siempre manteniendo esa serena dignidad que había conquistado el corazón de todos. 10 años después de la muerte de Esperanza, el pueblo decidió homenajear a Mateo con el título de Ciudadano de Honor.
La ceremonia se realizó en el mismo memorial, con la presencia de cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su trabajo. Cuando fue llamado para recibir la placa conmemorativa, Mateo subió al pequeño estrado donde había hablado por primera vez años atrás. «Este honor no es mío», dijo, su voz aún clara a pesar de los años. «Es de todos los que creyeron que un indigente y un caballo perdido podían marcar la diferencia. Es de todos los que eligieron ver dignidad donde otros solo veían abandono. Y principalmente, es de todos aquellos cuyos nombres están grabados en este memorial, que nos enseñaron que ser olvidado es la única muerte verdadera». Hizo una pausa y miró al árbol donde Esperanza descansaba. «Mi amigo ya no está aquí para ver esto, pero sé que lo aprobaría, porque él me enseñó que el verdadero éxito no se mide por lo que conseguimos para nosotros mismos, sino por lo que conseguimos para los demás». La audiencia se levantó en aplausos que resonaron por las paredes del túnel transformado, un sonido que parecía celebrar no solo a Mateo, sino toda la extraordinaria jornada que había comenzado con un relincho en la niebla y se había transformado en una lección de vida para toda una comunidad. Esa noche, Mateo quedó solo en el memorial, después de que todos se marcharan. Caminó lentamente por los vagones restaurados, observando las fotografías, leyendo los nombres en la placa de bronce, tocando los objetos que había recuperado del olvido. Cuando llegó al árbol de Esperanza, se sentó en el césped y apoyó la espalda en el tronco. «Lo conseguimos, chico», dijo en voz baja. «No de la manera que imaginamos al principio, pero lo conseguimos. No fueron olvidados, y nosotros tampoco lo seremos». Una suave brisa meció las hojas del árbol, creando sombras danzantes en el rostro de Mateo. Por un momento, podría jurar que oyó un relincho distante, cargado no de dolor ni urgencia, sino de profunda satisfacción. Sonrió, cerró los ojos, y por primera vez en décadas, sintió la paz completa de quien había encontrado su verdadero hogar, no en un lugar sino en un propósito. La historia de Mateo y Esperanza se convirtió en leyenda en el pueblo, transmitida de generación en generación como ejemplo de que la redención es posible, de que toda vida tiene valor, y de que a veces los mayores héroes surgen de los lugares más improbables. El memorial continuó prosperando, atrayendo visitantes de todo el país que venían a conocer el lugar donde un indigente y un caballo demostraron que el amor puede vencer al olvido. Y aunque Mateo finalmente envejeció y partió para reunirse con su amigo de cuatro patas, su lección permaneció grabada no solo en la placa de bronce del monumento, sino en el corazón de todos los que conocieron su historia, que no importa cuán perdidos nos encontremos, siempre hay una oportunidad para encontrar un propósito, para marcar la diferencia y para transformar nuestro propio dolor en un instrumento de sanación para otros. A la orilla del río donde todo comenzó, una nueva placa fue instalada años después. Mateo Silva, el guardián de los viales perdidos, que nos enseñó que toda historia merece ser escuchada, y junto a la placa un banco de piedra ofrece descanso a otros viajeros cansados, perpetuando el ciclo de compasión que Mateo y Esperanza iniciaron en aquella lejana madrugada, cuando dos seres abandonados se encontraron y descubrieron que juntos podían iluminar el mundo.